Gracias, profe Lácides. Hoy nos encontramos en el municipio de La Calera, Cundinamarca, donde haremos nuestro reportaje sobre un aspecto de suma importancia en la educación de nuestro país, la educación rural en Colombia. Para esto hemos preparado la siguiente nota. Un estudio reciente realizado por la Fundación Empresarios por la Educación, titulado Reflexiones innegociables en educación básica y media, muestra las grandes diferencias existentes entre la educación rural y la urbana. Según el estudio, la educación rural en Colombia tiene menores niveles de acceso, permanencia, pertinencia y desempeño que la urbana, y este ha sido tendencia desde que el país inició su proceso de urbanización por los años 50 del siglo XX. Algunas mediciones dicen que un estudiante de las zonas rurales recibe solo un 57% de la educación que se le provee al niño promedio de las ciudades. Esto crea un ciclo negativo y una gran desventaja en la calidad educativa. De otra parte, el diagnóstico muestra que la asistencia tanto a la primaria como a la secundaria es mucho menor en el campo que en las ciudades, y que la deserción escolar en las zonas rurales es casi el doble que en las ciudades. Hacia el año 2013, el 13.8% de los niños rurales entre 12 y 15 años no asistían a la escuela secundaria, y actualmente la cifra se mantiene y posiblemente ha aumentado. Según el estudio, las causas de esta brecha entre la educación rural y la urbana obedece a dificultades como la falta de oportunidades en formación y garantías de bienestar para los maestros, la débil inversión en la infraestructura escolar, en servicio de gas, agua potable y energía eléctrica. Sumado a estas graves condiciones, un factor de profundo impacto negativo en la educación rural es el conflicto social y armado que ha golpeado las comunidades del campo de manera inclemente. Pero especialmente lo que incrementa el bajo nivel de la educación en el campo es la ausencia de una política educativa para la ruralidad. Colombia necesita el diseño, aplicación y consolidación de una política pública rural hecha desde y con las comunidades del campo, pero de igual forma se necesita construir una institucionalidad pública que desde el contexto local, en las alcaldías, en el regional, con las secretarías de educación y en el nivel nacional con el Ministerio de Educación, asuman con responsabilidad la promoción y el mejoramiento de la educación rural a través de la implementación de los planes educativos municipales, los programas de educación propia de las comunidades indígenas, los planes de etnoeducación de las comunidades afrodescendientes y la creación, impulso y financiación del plan de educación rural consignado en el Acuerdo Final de Paz. Actualmente, en la Colombia profunda viven más de 11 millones de personas. La población de estos territorios sigue a la espera de la transformación rural que aguardan desde gobiernos anteriores y que implica, entre muchos aspectos, acceso a la educación. Lamentablemente, en las actuales condiciones políticas, el panorama no parece muy alentador. Y es que evidentemente el panorama de la educación rural en Colombia no es muy alentador. Sigan ustedes en estudio.